Capítulo 10. Ore por su pastor, hermanos. Mañana va a estar predicando. Salmos capítulo 84, versículo 10. Oren igual también por el hermano David. Ya mero viene. ¿Quién es ahí el hermano David? Dice la hermana Mayra que ella no, que... Ore por el hermano David, hermanos. Ya mero llega, ya lo extrañamos. No hay cura sin él. Salmos capítulo 84. El Salmo 84. El versículo 10. En esta mañana, hermanos, tarde ya, me va a tocar compartir la palabra de Dios. Pido que esté atento. Vamos a ser breves, hermanos. Vamos a irnos rápido. Alguien que me preste un celular para ver la hora. Se me descargó el mío. No se lo voy a robar, hermanos. 11:39. Ok. ¿Quién se quiere ir temprano, hermanos? Rápido, ¿verdad? Salmos capítulo 84, versículo 10. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Vamos a leerlo todos juntos. A la cuenta de 3, hermanos, dice así: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Vamos a orar, hermanos, para iniciar la predicación de esta tarde, hermanos. Vamos a orar. Todo ojo cerrado, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, le damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque eres bueno y nos has tenido con bien. Pido que en esta mañana, Señor, me ayude, Señor, a poder compartir tu palabra. Señor, que sea de ánimo, Señor, para nuestras vidas. Pido que me uses en esta mañana. Quita todo pecado que hay en mí, Señor, todas las cosas que me estorban, Señor. Pido que me ayude, Señor, en esta tarde ya, Señor. Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda poner atención, Señor, para abrir su corazón, para disponer, Señor, y Señor, recibir esto, Señor, que tú nos enseñas, Padre. Gracias le damos por este día, Señor, que nos das. Ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenos días buenos días, buenas tardes ya, ¿verdad? Casi, bueno, ya en 20 minutos, ¿verdad? En esta, ¿cómo puedo decir? ¿Mañana o tarde? Esta mañana, ¿verdad? Voy a compartir, hermanos, algo muy especial para nosotros, hermanos, como iglesia. Y en el Salmo 84, versículo 10, dice así: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El día de hoy, hermanos, vamos a ver sobre el tema de la iglesia. Y como título, hermanos, yo le puse amor por mi iglesia. ¿Cuántos aman su iglesia, hermanos? Amén. ¿Sí ama su iglesia, hermanos? Amén, hermanos. Amor por mi iglesia. Dice la Biblia aquí en la palabra de Dios: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. La palabra atrio, hermano, quiere decir patio. En tiempos antiguos, hermanos, estaban los templos, y en el patio, a lo que es el patio, hermanos, le llaman atrios, ¿verdad? Era la parte como en donde estaba el pasillo, hermanos, y estaban así se puede decir, los arcos, hermano. En ese patio, hermanos, era lo que era el atrio. Y dice aquí el salmista: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Está hablando de cierta cantidad, ¿verdad? De mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que 1000, imagínense, hermanos, 1000 atrios, estar lejos de la casa de Dios. Dice: escogería antes estar ¿a qué? A la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. El día de hoy, hermanos, vamos a ver lo que es la iglesia. Amor por mi iglesia. Y antes de empezar, hermanos, quiero dar 3 puntos importantes para su vida que nos van a ayudar, hermanos, para poder amar más a nuestra iglesia, hermanos. Amamos nuestra iglesia, hermanos, y le damos gracias por los hermanos que se han mantenido fieles a través de los años. Sin duda alguna, yo aquí puedo ver varios rostros, hermanos, de hermanos que se han mantenido fieles. Primer rostro que veo es aquí a la hermana Vanessa, ¿verdad? Ella me daba clases a mí, a la hermana Ana,
sino a hermana Tommy, ¿verdad? Tantos años que han estado aquí en su iglesia, ¿verdad? Como decía el pastor el miércoles pasado, que se acuerda de todos los hermanos que a través de las dificultades, hermanos, han estado en nuestra iglesia. Dice que hace un tiempo atrás hubo un problema muy fuerte y muchos de ese problema, hermanos, aquí están en la iglesia, hermanos, y es un gran gozo, hermanos, y damos gracias por esos hermanos que aún están aquí en la iglesia y a través de los años, hermanos, que el pastor, hermanos, no ha estado solo aquí en la iglesia, sino ustedes también, hermanos, han estado con el pastor y han experimentado de las pruebas, de las dificultades, que a pesar que hay ánimo y a pesar que en veces no hay ánimo, ustedes se han mantenido fieles, hermanos. Y si usted es nuevo en esta mañana, yo le invito, hermanos, a que usted sea fiel a la iglesia. Igual, hermanos, también que usted esté aquí en la iglesia, hermanos, y tenga el ánimo de estar un buen tiempo, hermanos. Le esperan grandes cosas aquí, hermanos. Mira, hermanos, yo le voy a decir algo muy especial. La voluntad de Dios, hermanos, en nuestra vida es esta iglesia. Si usted viene a esta iglesia, hermanos, es su voluntad. ¿Sabía? No es casualidad, hermanos, es su voluntad. El pastor, hermanos, que está aquí y él nos pastorea y se encarga de predicar la palabra de Dios, es su voluntad. Es la voluntad de Dios que el pastor Salvador Flores sea nuestro pastor. ¿Usted lo sabía, hermanos? Es su voluntad, hermanos. Entonces, si yo me voy a otro lugar, si yo busco en otro lugar, me estoy quitando de la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, no me malentienda, hermanos, ya sea si usted se cambia de lugar o busca así. ¿Sí me explico, hermanos? Pero me refiero a que usted está buscando a un mejor pastor o una mejor iglesia. No, hermanos, usted está saliendo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, esta iglesia, hermanos, en la voluntad de Dios es que sea su iglesia. ¿Usted lo sabía? Entonces, hermanos, como dijimos, ¿cuánto usted ama a su iglesia, hermanos? ¿Realmente la ama? Primeramente, hermanos, quiero también llevarles a otro versículo, hermanos, ahí en mismo Salmos, el Salmo 27, por favor. Salmo, el capítulo 27. Salmos, capítulo 27. Versículo 4. A propósito, hermanos, no busquemos, hermanos, a decir, es que en esta iglesia no hay una escuela cristiana. Es que en esta iglesia, hermanos, no hay esto y lo otro, no hay esos ministerios. No, hermanos, la voluntad de Dios es su iglesia, hermanos, y le vuelvo a repetir, usted tiene que ser fiel a su iglesia, hermanos. Entonces, no es la iglesia, hermanos, somos nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús, hermanos, predicaba la palabra de Dios, él tenía una iglesia, hermanos, tenía un edificio, tenía una casa hogar, tenía una escuela cristiana. No, ¿saben dónde predicaba el Señor Jesús? En el monte, ¿verdad? Y ahí predicaba en las piedras, ¿verdad? Usaba una piedra de púlpito. Y dice que las multitudes que le seguían, ¿verdad? Querían estar con él, ¿verdad? No lo seguían por sus edificios, porque no tenía. Lo seguían por amor a Jesús. Entonces, no es el edificio, hermanos. No es el lugar, somos nosotros, ¿verdad? La iglesia universal, hermanos, es algo diferente a lo que es la iglesia local. Decía un pastor que la iglesia local, hermanos, se puede destruir, ¿verdad? Esta iglesia es una iglesia ¿qué? Local, y puede desaparecer. La iglesia universal, que es la iglesia de Dios, no se puede desaparecer porque esa es de Dios, ¿verdad? Esa permanece. Dice la Biblia en Mateo, más adelante vamos a ir, pero ya está ahí en Salmo 27, versículo 4. Si le puedo encargar a alguien un agua, por favor. Tengo el privilegio, si tengo la bendición de tener un agua, ¿verdad? No soy digno, ¿verdad, hermanos? Pero el Salmo 27, versículo 4 dice así la palabra de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, dice, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, ¿verdad? Dice, una cosa he demandado, una cosa he prometido, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. 3 puntos muy importantes, hermanos, que yo quiero dar esta mañana para que usted ame a su iglesia, para que usted esté más entregado a su iglesia, ¿verdad? Para que usted valore en su iglesia, hermanos. Debemos agradecer que tenemos una iglesia. ¿Sabe que en otros lugares, hermanos, del mundo no permiten lo que es las iglesias, hermanos?
Otros lugares, hermanos, la gente de noche se congrega. De madrugada, hermanos. 2, 3 de la mañana contaba un pastor un testimonio que se reunían a la 1, hermanos. A escondidas iba cada uno individualmente con cada persona a llamarles en voz baja para congregarse en un lugar. Y estar, hermanos, con el pendiente de que si los encuentran, hermanos, pues van a pagar por sus vidas. En la madrugada, hermanos, congregándose. Son personas que aman a Dios, hermanos, y nosotros tenemos esta bendición de estar en la iglesia. Sabía, hermanos, que allá en lugares del sur, hermanos, allá, hermanos, no tienen estas bancas que tenemos nosotros. Simplemente tienen pedazos de barrotes, hermanos. Allá, hermanos, estaba viendo el otro día un video de un misionero que se llama Víctor Gallo. No sé si han escuchado hablar de él. Él está en la selva, hermanos, en Ecuador. Él está ahorita predicando donde no sé si hace mucho tiempo usted escuchó, hermanos, de 5 misioneros que fueron a un lugar a Ecuador. Y esas personas llegaron en avioneta, hermanos, y fueron matados por los mismos indígenas de ese pueblo. ¿Alguien ha escuchado? Pues ese lugar, hermanos, cerca ahí fue el mismo pastor misionero Víctor Gallo, que es de México, hermanos. Y estaba viendo el otro día, hermanos, que ellos estaban por un río, hermanos, estaban cruzando un tronco, hermanos, entre varios hermanos para construir la iglesia. Eso es amar a Dios, hermanos. Eso es tener amor a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a hablar de esto. Dice la palabra, voy a volver a repetir. Una cosa he demandado a Jehová, una cosa he prometido a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Quiero dar rápidamente los 3 puntos. Usted debe ser, hermano, primeramente, fiel a su iglesia. Segundo punto, usted debe servir a su iglesia. Y número 3, usted debe ser una protección a su iglesia. 3 puntos principales. Usted tiene que ser fiel a su iglesia, ¿verdad? Segundo punto, usted debe servir en su iglesia. Y número 3, usted debe ser protección a su iglesia. Fiel, hermanos, todos los días, todos los servicios, en todos los eventos. Y una cosa extra, hermanos, si usted es nuevo en la iglesia, hermanos, yo le recomiendo que usted se involucre en todos los eventos de la iglesia. Que hay campañas, usted debe estar en las campañas. Que hay reunión de parejas, usted debe estar en reunión de parejas. Que hay reunión de jóvenes, usted debe estar en reunión de jóvenes, porque necesitamos alimentarnos. Número 2, usted debe servir a su iglesia. Debe ser un siervo. Y número 3, usted debe ser una protección a su iglesia. Yo le hago esta pregunta. ¿Usted es una protección a su iglesia? Usted es una protección a su iglesia. Y ahorita vamos a hacer una ilustración, hermanos, sobre lo que es ser una protección a su iglesia. Primeramente, hermanos, ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia proviene de la palabra, ¿alguien sabe? Eclesia, ¿no? ¿O cómo? Eclesia. Que quiere decir llamados fuera, ¿verdad? Llamados fuera, ¿usted lo sabía? La iglesia fue establecida ¿por quién? Por Jesucristo, ¿verdad? Por Jesús. En Mateo 16, versículo 18 dice, vamos ahí, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Usted debe ser optimista, hermano, de su iglesia. ¿Ya lo tiene ahí, hermanos? Mateo capítulo 16, versículo 18 dice así la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesús. Mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. Mucha gente, hermanos, en las calles dice, no, pues es que yo no creo en este libro, ¿verdad? Yo no creo porque fue escrita por hombres, ¿verdad? Pero sí creo en otros libros, ¿verdad? Dice la gente, ¿verdad? Qué mentalidad. Pero no creo en ese libro. Y uno no les puede predicar, hermanos, sin ese libro. Porque aquí viene todo, hermanos, ¿verdad? Dicen por ahí, la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Hay un versículo bíblico que más adelante vamos a ir, hermanos, que habla sobre... en Hechos capítulo 5:38, no vayan ahí, pero habla más adelante vamos a ir, pero habla sobre que si esto no hubiera permanecido, no iba a ser de Dios. Pero hasta hoy en día tenemos la Biblia, y la Biblia es la que cambia vidas,
¿verdad? Es la que transforma corazones. Tal vez, hermanos, ahorita no podemos ver los milagros como Moisés cuando él abría el mar rojo, ¿verdad? Tal vez no podemos ver los muros de Jericó derribados, ¿verdad? Pero sí vemos el poder de Dios a través de vidas que quieren ser cambiadas, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios. Y sin duda alguna, hermanos, aquí estamos varios que fuimos cambiados. Si nomás nos acordáramos, hermanos, de tantas cosas que estábamos haciendo, que hacíamos en un pasado en el mundo. Sí, no, ya ni bueno es recordar, hermanos, ¿verdad? Cosas que realmente hasta nos causan vergüenza el día de hoy. Y llegó el evangelio en nuestras vidas, encontramos una iglesia, ese fue nuestro refugio y transformó nuestra vida. ¿Qué fue? La palabra de Dios. Dios obrando en nuestras vidas. La palabra iglesia, hermanos, aparece 115 veces en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes conforman la iglesia, hermanos? La iglesia la conforma todos los salvos convertidos. A esto le llamamos templo, ¿verdad? Es un edificio. Todo esto que usted mira alrededor. Pero usted es ¿qué? La iglesia. Usted conforma la iglesia. Si nadie viniera aquí, ¿se llamaría iglesia? No. ¿Por qué? Porque nosotros conformamos la iglesia. Usted es iglesia. Usted es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes conforman la iglesia? Los que lo conforman la iglesia son todos los salvos convertidos. La gran mayoría de la referencia de Pablo a la eclesía se encuentran en el contexto de una asamblea particular en casa de Aquila y Priscila. Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, vaya ya, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 16. Vamos a comenzar, hermanos. Primeramente la iglesia se comenzó en una casa, hermanos, en tiempos antiguos. La comenzó el Señor Jesús, pero dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. La iglesia, hermanos, son todos aquellos que fueron llamados fuera a la iglesia, ¿verdad? Fuimos llamados de fuera para estar en donde, en la iglesia, hermanos. Fuimos recogidos del mundo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, dice así la palabra de Dios, hermanos. Voy a darle lectura desde el 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en ¿dónde? En su casa, ¿verdad? Os saludan mucho en el Señor. Entonces, hermanos, la iglesia ahí da referencia que ahí no comenzó, pero también se practicaba en lo que era en un hogar, ¿verdad? Una iglesia comenzó en un hogar. Conocemos cuando las iglesias, hermanos, comienzan en cédula, como puede llamarse cédula, no entiendo la palabra, ¿verdad? Que en un hogar, hermanos, empiezan las oraciones, empieza la palabra de Dios y de ahí, hermanos, comienza una iglesia, ¿verdad? El otro día escuchaba, hermanos, el testimonio del pastor David Cortés, cómo él comenzó su iglesia, hermanos. De paso se la recomiendo, se llama Una Predicación. La cantera de donde fuimos arrancados. Está en YouTube, la puede buscar ahorita que usted está, que casi no pasa tiempo en redes sociales, ¿verdad? La puede buscar, hermanos. Es muy bonita, habla sobre la iglesia, hermanos. Entonces, muchas veces conocemos que aquel misionero o en la voluntad de Dios se comenzó en una casa y así comenzó la iglesia, ¿verdad, hermanos? Entonces, también, hermanos, también comenzó en una ciudad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Dice así, hermanos: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Tesalónica también había una iglesia, hermanos. También se congregaban. También estaban hermanos fieles ahí, escuchando de la palabra de Dios. O también se puede decir en región, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Como dicen, hermanos, si no ha leído su Biblia, el día de hoy la vamos a leer, ¿verdad? Gálatas capítulo 1. ¿Le gusta leer la Biblia, hermanos? Amén. Gálatas capítulo 1, versículo 22.
Dice así en la palabra de Dios, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, ¿verdad? Hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Hermanos, Pablo amaba a su iglesia. Si usted fija, se observa, hermanos, en la Biblia, cuántos viajes misioneros, cuántas iglesias el apóstol Pablo como misionero, hermanos, levantó, hermanos, es varias iglesias, gran variedad, hermanos. Él era un soldado de Cristo, hermanos. Amaba a su iglesia. Entonces, hermanos, ahora, a la gran mayoría ¿por qué somos bautistas, hermanos? También debemos de saber por qué somos bautistas. El otro día un pastor predicó, ¿por qué somos bautistas? ¿Alguien sabe por qué somos bautistas? ¿No sabe, hermano? ¿No sabemos, hermano? Juan el Bautista, hermanos. Se dice, hermanos, que en tiempos antiguos, hermanos, pues nosotros conocemos que aquellas religiones, hermanos, practicaban lo que era el bautismo infantil. El bautismo infantil, hermanos, el niño no tenía la libertad de decidir si quería o no. Era bautizado forzadamente, ¿verdad? Pues el niño no sabía, no tenía conciencia, ¿verdad? De saber si quería ser bautizado. No tenía voluntad, hermanos. Entonces, en aquellos tiempos, hermanos, aquellas religiones practicaban lo que era el bautismo infantil. Entonces, como sana doctrina, hermanos, aquellos héroes de la fe, hermanos, que dieron su vida. Si usted estudia historia de la iglesia, hermanos, hay varios personajes como Policarpo, no sé si ha escuchado hablar de él, como varios, hermanos, varios personajes que fueron héroes de la fe, hermanos, que fueron mártires, hermanos, que murieron por la causa de Cristo de una manera extraordinaria, hermanos. Entonces los metían en unas ollas, hermanos. En esas ollas, cuando los metían, ahí mismo prendían fuego debajo de ellos, hermanos. Como el pastor nos contaba, ¿verdad? Que fueron torturados de una manera horrible, hermanos. Todos ellos, hermanos, cuidaron lo que era la sana doctrina, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir, hermanos, que usted está en una sana doctrina, ¿verdad? Usted debe defender lo que usted cree. ¿Por qué somos bautistas, hermanos? Somos bautistas, hermanos, porque, como les digo, en religiones antiguas, pero todavía en el día de hoy practicaban lo que era el bautismo infantil. Entonces, hermanos, llega ahí un hombre de Dios y dice, eso está mal. No está bien que estén practicando el bautismo infantil porque el niño no tiene voluntad. El menor no tiene voluntad. Entonces, hermanos, ya de grandes esas personas crecían, llegaban al cristianismo y eran bautizados otra vez, pero ya con voluntad. Ellos decidían si sí o no querían ser bautizados. Entonces, en ese tiempo, hermanos, los cristianos los volvían a bautizar. Entonces, aquellas religiones nos llamaron anabaptistas. ¿Alguien sabía? Anabaptistas. La palabra Ana quiere decir re, y no estoy hablando de la hermana Ana, ¿verdad? La palabra Ana quiere decir re. Baptistas quiere decir bautistas, rebautizadores. Nos decían, aquellos que rebautizan, ¿verdad? Entonces, de esa manera quedó como bautistas, ¿verdad? Y hasta el día de hoy nosotros nos llamamos bautistas. Hay bautistas, hermanos, de la convención, hay bautistas del norte, hay bautistas del sur, pero nosotros nos conocemos por fundamental e independiente. Y si usted un día va por un lugar y mira una iglesia bautista, no muchas veces tienen la sana doctrina, ¿verdad? De repente, como dice por ahí esa palabra, discúlpeme, se va a sacar de onda, ¿verdad? O como puede decir, se va a confundir o se va a impresionar. Usted debe buscar una iglesia, si usted sale de fuera de la ciudad, una fundamental y una independiente, hermanos. De esa manera nosotros nos conocemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, somos bautistas fundamentales independientes. Durante mucho tiempo, varios héroes de la fe han mantenido la iglesia por medio de sus vidas, como les decía, ¿verdad? Hechos capítulo 5, hermanos, ahora sí vaya ahí, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, hermanos. Dice así la palabra de Dios, hermanos, yo le voy a dar lectura mientras usted llega. Escucha, hermanos, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo
esta obra es de los hombres, dice, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis que destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, ¿verdad? Ese es un versículo clave, hermanos. Cuando una persona no cree en la Biblia, usted le puede decir, mire, si no fuera cierto, este libro ya estuviera deshecho, ya no existiera este libro. Pero ese versículo le ayuda a que es de Dios y ha permanecido, hermanos. Entonces, hermanos, usted tiene una iglesia y esto es la voluntad de Dios. Usted tiene un pastor, hermanos, y es el pastor Salvador Flores Miramontes. Y ese pastor, hermanos, es la voluntad de Dios que le pastorea su vida. ¿Ah? No busque otro pastor. La Iglesia Bautista Emanuel, fundamental, independiente, esa es su iglesia. No ande buscando otra iglesia en la cual usted pueda sentirse cómodo, que le haga sentir bien. No, porque no va a ser la voluntad de Dios. A menos si usted se cambia de lugar, se cambia de... ¿Sí me entiendo? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, la voluntad de Dios es que usted sea de la Iglesia Bautista Emanuel, fundamental, independiente. Dios siempre, hermanos, se encargará de que la iglesia crezca. ¿Cómo mira usted su iglesia? ¿Verdad? Sin duda alguna, hermanos, si usted se ha dado cuenta, el Señor, gracias a Dios, nos ha dado muchas personas nuevas, ¿verdad? Y a pasos cortos, pero hemos estado creciendo, hermanos, como iglesia, ¿verdad? Y si usted es nuevo en la iglesia, esto le va a ayudar, hermanos. Dios siempre se encargará de que la iglesia crezca. ¿Cómo mira usted su iglesia? ¿Usted es optimista? Cuando ya habla usted y dice, esa iglesia, ¿verdad? Ya es con otro mal espíritu. Pero si usted dice, mi iglesia, está hablando de que usted ama a su iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿es optimista de su iglesia? No vayas a esa iglesia porque... todos estamos, hermanos, por amor a Jesús en esta iglesia, ¿verdad? El pastor aquí no está por el dinero. No está porque no tiene otro oficio. Yo no estoy aquí, hermanos, porque no tengo otro oficio, ¿verdad? No porque no quiera tener otro oficio. Puedo hacer otra cosa. Estamos aquí por amor a Jesús. Todos, ¿verdad? Por amor a Dios. Si no fuera por amor a Dios, no estuviéramos aquí. No venimos, hermanos, a ver al hombre. Venimos a ver a Dios. Nos congregamos por Dios. El hombre, hermano, le va a fallar, ¿verdad? Entonces, 3 puntos importantes, hermanos, quiero dar en esta mañana. Primeramente, usted debe ser fiel a su iglesia. Fiel a su iglesia. No caiga, hermano, en conformismo. Que diga, yo nomás vengo los domingos en la mañana. No, hermanos, estamos mal si venimos y tenemos nomás eso en mente de venir no solamente los domingos en la mañana. Estamos haciendo como los religiosos. Nomás domingo en la mañana. No, hermanos, también hay servicio domingo en la tarde. También hay servicio los miércoles. También hay servicio de oración los jueves. También hay evangelismo. Y usted, hermano, debe ser fiel a su iglesia. Si verdaderamente ama a su iglesia, usted debe ser esforzado a su iglesia. Usted debe ser fiel, hermano, en medio de las pruebas. Hechos capítulo 5, versículo 40. Ahí mismo, Hechos 5, versículo 40. Capítulo 5, versículo 40. 5:40. Dice así la palabra de Dios. Le voy a dar lectura. Y convinieron con él, dice la palabra de Dios. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, dice, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia de concilio, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dice la Biblia, y todos los días, hermanos. ¿En dónde? ¿En dónde, hermanos? En el templo. Y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, los golpeaban. Los azotaban. Les hacían escarnio, hermanos. Les hacían burla. Y dice la Biblia que ellos salían gozosos. Hermanos, ¿quién va a salir gozoso de un lugar donde lo golpean? ¿Verdad? ¿Quién va a salir gozoso de la cárcel? Salí de la cárcel. Ya tengo una raya más para el tigre. No, hermanos. No vamos a salir contentos si nos golpean, ¿verdad? Pero dice la Biblia que ellos, hermanos, aún en la cárcel, hablando de Pablo y Silas, ahí en la cárcel, hermanos, ellos cantaban himnos al Señor. Hermanos, muchas veces, hermanos, llega una prueba a nuestra vida y ese es el primer obstáculo, hermanos, a no venir a la iglesia. Y es cuando más tiene que estar en la iglesia, hermanos. Cuando usted está pasando por una prueba, es cuando más tengo que estar en la iglesia. Más tengo que congregarme. Más tengo que estar aquí. Tengo que hacer el esfuerzo de estar temprano, hermanos.
Hay veces, no sé si usted a veces anda a la carrera, hermanos, que llega a su trabajo y de repente se le quita la energía y mira la cama y mejor me quedo acostado en la cama. No, hermanos, usted se debe cambiar a como usted debe y usted debe de llegar a la iglesia. No fuera al trabajo, hermanos, porque ahí sí estamos puntuales, ¿verdad? No, porque si no me van a correr, no voy a tener bonos de producción o no sé cómo. Pero tenemos que estar fiel a la iglesia, hermanos, en medio de las pruebas. Cuando usted esté pasando por una prueba, cuando usted esté pasando por una dificultad, es cuando más debe estar en la casa del Señor. Es cuando más debe de buscar a Dios. ¿Sí? Pero muchas personas, ¿qué hacen? Me pasa esta prueba, ya no voy a la iglesia, ¿verdad? Y no, usted debe de buscar la iglesia. Ahora, número 2 del primer punto, usted debe ser fiel a su iglesia. Fidelidad, aunque no tenga el ánimo. Aunque no tenga el ánimo. Hermanos, no muchas veces yo me levanto a los domingos en la mañana y digo, qué gozo, voy a ir a la casa del Señor. Voy a ver al hermano Francisco, conocido como hermano Pancho, ¿verdad? Le voy a ver el rostro y me voy a gozar. No siempre tengo el ánimo, hermanos, de estar en la iglesia, de venir a la iglesia. Pero yo debo ser fiel, hermanos, aunque no tenga el ánimo. Miércoles es el día más pesado y llego bien cansado. Yo debo ser fiel los miércoles, hermanos. Tengo que tener el ánimo, fidelidad, aunque no tenga el ánimo, hermanos. Le digo, no se conforme con el católico religioso que nomás llega el domingo en la mañana a la iglesia. Y disculpen por la palabra. Pero si hay todavía uno que ahí anda desorientado, pues por eso lo dije, ¿verdad? En la mañana no se conforme con el domingo en la mañana. No hay servicio solamente el domingo en la mañana. Hay también servicio los miércoles. Y usted debe ser fiel a su iglesia, hermanos. Si usted ama a su iglesia, debe ser fiel a la iglesia. ¿Qué pasa, hermanos, cuando un esposo le es infiel a su esposa? Acaba el amor, ¿verdad? En muchas ocasiones. Y la iglesia es la novia ¿de quién? De Cristo. Y nosotros debemos que ser fiel. Y qué feo, hermanos, cuando hay una infidelidad, ¿verdad? Debemos ser fiel, hermanos, a la iglesia. Y fidelidad, hermanos, para servicio. 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 4, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Voy a dar lectura, hermanos. Nosotros no somos insensatos, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, mas nosotros honorables, mas nosotros despreciados. Bueno, creo que me equivoqué de versículo, pero bueno, voy a seguir. Debemos ser fieles, hermanos, para servicio. Cuando usted viene a la iglesia, hermanos, mucha gente prefiere no venir a la iglesia porque dice, no, pues aquí en mi casa también está Dios. No es cierto, hermanos. Sí está Dios, hermanos, pero no siempre, hermanos, usted le va a alabar en su casa, hermanos. Dígame que muchas veces, cuando estamos en la iglesia, hermanos, muchas veces no nos quedamos ahí y ahí mismo leemos la Biblia o cantamos himnos, ¿verdad? Nos es más fácil hacer otra cosa en nuestro hogar, hermanos. Entonces, la iglesia, hermanos, es para dar nuestros diezmos, alabar a Dios y venir a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? No, es que la gente dice, no, es que yo aquí veo programas de televisión y de esa manera no voy a la iglesia porque de todos modos Dios está en todas partes. Sí, hermanos, Dios está en todas partes, pero uno tiene que venir a la iglesia, hermanos, para servir. Debemos ser fieles para servicio, porque aquí le servimos, hermanos. Aquí damos nuestros diezmos, aquí cantamos, alabamos a Dios, aquí escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Dios muchas veces, hermanos, tiene algo muy especial para usted, pero por medio de la infidelidad, hermanos, usted se pierde de esa bendición. Y vienen predicadores, hermanos, y muchas veces con su palabra, hermanos, con la palabra de Dios, hermanos, a través de ellos, hermanos, son usados, y muchas veces por infidelidad de nosotros nos perdemos de esa bendición. Y nadie, hermanos, va a decir aquí, yo ya estoy suficiente, ¿verdad? Yo ya estoy completo. No, hermanos, siempre tenemos necesidad. Número 2, hermanos, usted debe servir a su iglesia. ¿Por qué debe servir a su iglesia, hermanos? Porque somos una familia. Somos familia, hermanos. ¿Somos familia? Amén. Porque somos familia, hermanos. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 13.
Gálatas capítulo 5, versículo 3, hermanos. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Nosotros debemos servir a la iglesia porque somos familia. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad, dice, fuisteis llamados, ¿verdad? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué bendición, hermanos, es que si estamos en un lugar, hermanos, en un lugar fuera de Baja California, hermanos, tenemos una necesidad, como decía el pastor. Yo le puedo hablar a un pastor y sé que voy a poder llegar ahí porque ahí hay una iglesia bautista, ¿verdad? Sabemos que cuando una persona de otra iglesia o aquí en la iglesia se encuentra, hermanos, en una dificultad, rápido, hermanos, llamamos a iglesias, publicamos y, hermanos, aquel hermano está pasando esta dificultad, oremos. Y qué hermoso, hermanos, cuando las iglesias empiezan a orar. En esta situación, hermanos, que está pasando con el hermano Daniel Garlic, hermanos. Iglesias, hermanos, todas las iglesias que yo creo que él ha pisado, hermano, yo creo que todas están orando por él, hermanos. Y todos nos preocupamos, aunque muchas veces no lo conocemos muy bien, hermanos. Pero ese es el amor. Somos una familia, hermanos, en Cristo. Y sabemos que si tenemos una dificultad, oramos. ¿Qué pasó este problema con, un ejemplo, con la hermana Marisol o con la hermana Tommy o cualquier hermano aquí? Vamos a orar, hermanos, vamos a estar orando. Somos una familia, hermanos. Entonces, usted debe servir a su iglesia porque somos una ¿qué? Una familia, hermanos. Estamos unidos. Y si usted mira una necesidad en algún hermano de su iglesia, usted tiene que amarlo, tiene que ayudarlo, tiene que servirle. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nos gana el egoísmo? Nos gana la soberbia, el orgullo. Y muchas veces, hermanos, ni siquiera somos apáticos, indiferentes y no hacemos caso, hermanos, de nuestros propios hermanos en la fe. Somos una familia, hermanos. También, hermanos, somos edificio de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 10, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 10. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice así la palabra de Dios. Le voy a dar lectura. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 8. Hermanos, discúlpenme, creo que es primera. Perdón, hermanos, soy humano. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 8. Sí, hermanos, es este versículo. Ok, dice así, le voy a dar lectura desde el número 8, dice. ¿Ya lo tiene ahí, hermanos? Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Mira, hermanos, versículo 9 dice así la palabra de Dios, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, hermanos. Todos, hermanos, somos un edificio espiritualmente, ¿verdad? Pasa un problema, nos ayudamos, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que está usted en una construcción. Usted está con un jefe y usted es el chalán. O usted es el mai, como le dicen, ¿verdad? Y usted está ahí en la construcción, hermanos, y el chalán, hermano, no nomás se le va a quedar viendo así, ¿verdad? Al maestro, ¿verdad? Como muchos, ¿verdad? No se le va a estar nomás viendo. Va a estar haciendo algo, ¿verdad? Va a estar pasando bloques, hermanos. Miren, hermanos, nosotros somos edificio de Dios y todos, hermanos, debemos servir, ¿verdad? Nadie aquí nomás puede venir y nomás quedarse viendo cómo todos actúan, cómo todos sirven a Dios, cómo todos trabajan. No, hermanos, debemos servir, hermanos. Y si no estamos haciendo algo para servicio a nuestra iglesia, hermanos, pues estamos mal porque todos somos edificio de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Somos edificio de Dios. Porque somos edificio, hermanos, y debemos servir a nuestra iglesia, hermanos, porque somos por gratitud. Dios le rescató, Dios le salvó, Dios ya le perdonó. Usted encontró una iglesia, un refugio, hermanos, y a usted debe servir por gratitud. Ahí mismo en Corintios capítulo 3, versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia, hermanos, fue derramada en nuestras vidas. Y por medio de eso, hermanos,
nosotros debemos servirle con gratitud, ¿verdad? Y hay un versículo que nos dice sirviéndole con temor y empieza a decir y también por gratitud, ¿verdad, hermanos? Por gratitud, por la gracia que fue derramada en nosotros, hermanos, debemos servir a la iglesia. Entonces, usted debe ser fiel a su iglesia, hermanos. Fidelidad en medio de las pruebas, fidelidad aunque no tenga el ánimo, fidelidad para servicio. Usted debe servir a su iglesia, hermanos, porque somos familia, porque es edificio de Dios y por gratitud. Número 3, hermanos, último punto. Usted debe proteger a su iglesia. Yo le quiero hacer esta pregunta, hermanos. ¿Usted es una protección a su iglesia? ¿Usted es una protección a su iglesia o es todo lo contrario, hermanos? ¿O es un destructor de su iglesia? Usted, hermano, debe proteger a la iglesia. Debe ser fiel a la iglesia primero para servir. No se le va a dar un ministerio a alguien que no sea fiel, hermanos, ¿verdad? Aunque tenga dones, hermanos, aunque tenga talentos, hermanos, para dar una clase, para la música, hermanos, si no es fiel, no se le va a dar ese ministerio. ¿Por qué, hermanos? Porque un día va a faltar, lo vamos a poner y un día va a faltar y nos va a dejar ahí tirado el ministerio. Le vamos a dar un ministerio a aquel que es fiel, hermanos. Entonces, usted primero debe ser fiel, debe servir a su iglesia y luego debe proteger a su iglesia. Debe evitar comentarios, hermanos, destructivos. Debe evitar comentarios destructivos. ¿Me explico? Debe evitar comentarios destructivos. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, ¿verdad? A ver, alguien que tenga aquí en confianza. Hermano César, pásale. Proverbios capítulo 12. Proverbios, ahí que es, hermano. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12. Versículo, hermanos, 18. Proverbios 12, 18. ¿Ya lo tiene ahí, hermanos? Proverbios 12, 18. Dice la Biblia, el versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de ¿qué? De espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Verdad? Hermana Marisol, ¿le puedo pegar al hermano César? ¿Con permiso? Ok. Miren, hermanos, pásale ahí. A ver. Pásale ahí. Miren, hermanos. Aunque esté grandote, ¿verdad? Miren, hermanos. Hay muchos de nosotros que en vez de proteger a nuestra iglesia, hablamos mal de nuestra iglesia. No hablamos tantito, hermanos, de algo, porque luego sacamos nuestro tema. Que empieza un tema de la iglesia y rápido, ¡fum! Ahí es cuando entra uno, ¿verdad? A hablar mal de la iglesia. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y así estamos en la iglesia, hermanos. Y así estamos en los hogares. Camínale, hermano. Vamos pasando, hermanos, camínale. Despacio, ¿verdad? Y vamos pasando, hermanos, y así vamos diciendo las palabras. ¿Le duele? Pues lo que quería que le doliera, ¿verdad? Y así, hermanos, vamos haciendo como golpes de espada. Adelante, hermano, camínale. Así. Ahora regreses, hermanos, para allá. Hay hombres cuyas palabras son como ¿qué? Golpes de espada, ¿verdad? Pero está fuerte, ¿verdad? Y nomás están hiriendo, hermanos, cosas que realmente no son de edificación. Que el pastor, ¿le duele, hermano? Pues quería que le doliera, esa era mi intención, ¿verdad? Y que la iglesia, y que el obrero, y que el hermano Eric, ¿verdad? Y que el hermano Nahum. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Sí, puede sentarse, hermano. Mas la lengua de los sabios, ¿qué? Es medicina, ¿verdad? Entonces, usted debe proteger a su iglesia, hermanos. Debe evitar comentarios, ¿qué? ¿Qué dije? Destructivos. Comentarios que no son de edificación. No debe causar división, ¿verdad? Tito capítulo 3, versículo 10. Tito capítulo 3, versículo 10. Disculpe, hermano César, pero ya le pegué, ¿verdad? Tito capítulo 3, versículo 10. Dice así, hermanos.
El hombre que cause divisiones, dice, después de una y otra amonestación, deséchalo, ¿verdad? No quiero hablar tanto no me quiero meter tanto a ese versículo, hermanos, pero sí quiero decir que sí hay hombres, hermanos, que causan divisiones. ¿Sí? Porque dice, al hombre que cause divisiones, ¿verdad? Dice la Biblia, premialo, ¿no, verdad? Dale un premio, felicítalo, no. Dice, después de una y otra amonestación, deséchalo, ¿verdad? Está mal, hermanos, causar una división, ¿verdad? No va a haber una pareja, hermanos, y va a estar ahí alguien metiéndose ahí en medio, ¿verdad? Separándolos, ¿verdad? Nosotros somos la novia de quién? De Cristo, ¿verdad? No se mete con el pastor cuando usted habla mal, con los hermanos. Hermanos, es fuerte, hermanos, pero se mete con Dios, ¿verdad? No con la iglesia, no con el pastor, no con nosotros, con Dios, hermanos. Sí. Y nosotros debemos cuidar eso, hermanos. Debemos evitar comentarios destructivos, no debemos causar división. Y último, ¿cómo puede proteger a su iglesia? Usted debe orar por su iglesia. Colosenses capítulo 1. Hermanos, la oración no nomás es por pasar tiempo, hermanos, salirse del hogar, ¿verdad? Oramos, hermanos, por nuestra iglesia. Y vaya, hermanos, qué bendición ha sido la oración. Este viernes, hermanos, si no vino, se la perdió, hermanos. ¿Cuántos vinieron el viernes? Oh, hermanos, fue tremenda bendición, hermanos. Nos estaba compartiendo aquí el pastor Enrique Vega, hermanos. Fue algo muy hermoso. Y todo, hermanos, lo que vemos a través de la iglesia no es por nuestras fuerzas, es por Dios. Porque hay personas que oran por su iglesia. Porque nuestras fuerzas, hermanos, no podemos hacer nada. Tiene que orar por su iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice la Biblia, por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, y empieza a hablar y de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia y espiritual, ¿verdad? Pero dice, no cesamos de orar. Ahí le está diciendo Pablo a los colosenses. Están ahí diciendo, yo estoy junto con ustedes y no cesamos de orar. Estamos orando porque si hay lobos rapaces, si hay divisiones, si hay comentarios destructivos, y tenemos que proteger la iglesia. ¿Por medio de qué? De la oración. Ore por su iglesia, hermanos. Evite comentarios destructivos. No cause divisiones. Para terminar, hermanos, Cristo amó a su iglesia. Amó a su iglesia. Y Él espera recoger a su iglesia como el novio recoge ¿a quién? A la novia. En un vestido que blanco, sin mancha, ¿verdad? Ni arruga, ¿verdad? ¿Cómo estamos en nuestras vidas? ¿Con manchas? ¿Arrugas? Oh, es que no me parece esto. No soy fiel. He sido infiel. No estoy sirviendo. El esposo debe servir ¿a qué? A la esposa. Debe abrirle la puerta del carro, ¿verdad? Debe ayudar, ¿verdad? Entonces nosotros somos la quién. ¿La novia de quién? De Cristo, ¿verdad? Cristo amó a su iglesia, hermanos. Debemos procurar amar a nuestra iglesia. En tiempos antiguos no existían edificios, ¿verdad? Y aún así el Señor tenía multitudes. Sabía que nosotros somos privilegiados de tener bancas, de tener abanicos, tener televisión, tener luz. Otros lugares, hermanos, están en medio de la selva. ¿Sí? Solamente 4 troncos, hermanos. Ellos conforman la iglesia, hermanos. 4 troncos y una lonita. Y muchas veces no hay ni púlpito, ¿verdad? Y aún así, hermanos, ellos tienen más amor muchas veces que uno que tiene todo, ¿verdad? Son más ricos ellos en bendición, porque tienen amor por su iglesia. Porque no les importa si hay edificio, hermanos. No les importa si hay casa hogar, si hay escuela cristiana, si hay... Qué bendición sería tener todo eso, hermanos. Pero no están por eso. Están porque aman su iglesia. Y hermanos, usted debe de amar su iglesia.
Dios la ha puesto aquí en esta iglesia. Y usted debe de amarla, quererla, ser fiel, servir en su iglesia, proteger a su iglesia. Debe ser una protección. En tiempos antiguos, el Señor... Hoy en día, hermanos, existen persecuciones en diferentes partes del mundo. Gente escondiéndose para congregarse. Y aún así hay cristianos que se reúnen por amor a la iglesia. Entonces, hermanos, para terminar, ¿qué tanto ama a su iglesia? ¿Qué tanto es fiel a su iglesia? Digo, no se conforme con nomás un domingo en la mañana. Sea fiel. Mientras usted pueda, sea fiel, ¿verdad? Usted debe servir a su iglesia, hermanos. Ser siervos, somos familia, somos edificio de Dios. Fuimos salvos por la gracia que fue derramada en nosotros. Usted debe proteger a su iglesia evitando comentarios destructivos. No debe causar división y tiene que orar por su iglesia. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Todo rostro inclinado, hermanos. Si usted quiere pasar aquí al frente, hermano, lo puede hacer. Ore por su iglesia, hermanos. Todo rostro inclinado, hermanos, vamos a orar. Si le pueden hablar al hermano Santiago por ahí. Vamos a orar. Señor Jesús, le damos gracias por este día. Gracias porque eres bueno y nos tienes con bien. Señor, en esta mañana pido, Señor, a poder amarte más a ti, Señor. A poder quererte más, Señor, siendo fiel, Señor. Sirviéndote, Señor, y protegiendo, Señor. Ayúdanos a ser esa novia, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor. A guardarnos, Señor. A ser una protección, Padre. Muchas veces hemos caído en pecado, Señor, en hablar cosas que realmente no te agradan, Señor. Ayúdanos a actuar en vez de murmurar, Señor. Danos la fuerza, Señor, para poder vencer toda amargura, Señor, toda dificultad, Señor, que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si usted gusta pasar al altar, lo puede hacer en este momento. Ore por su iglesia, hermanos. Mire, su iglesia está pasando ahorita por una necesidad, por una dificultad. Y es cuando usted debe estar orando más por su iglesia. Dios, es la voluntad de Dios de que usted tenga esa iglesia. Y usted está en la voluntad de Dios. Y qué hermoso, hermanos, es estar en la voluntad de Dios. No hay otra cosa más preciosa, hermanos, que estar dentro de la voluntad de Dios, a estar fuera de la voluntad de Dios. La iglesia Manuel es su iglesia, hermanos. Y usted tiene que servir aquí en su iglesia. Tiene que ser fiel a su iglesia. Empezando con ser fiel. Tiene que proteger a su iglesia. Damos gracias por el hombre de Dios que se ha parado aquí y a través de los años ha sido usado por Dios y ha protegido esta iglesia. Pase al altar, hermanos, no se quede ahí, ore por su iglesia, hermanos, o ahí mismo en su banca, haga un altar y ore por su iglesia. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo en su corazón, puede levantar su mano y atrás hay consejeros que le pueden ayudar a cómo usted puede encontrar el camino de la salvación. Tal vez usted no sabe qué va a pasar el día de mañana, tal vez no sabe a dónde va a ir, qué le espera. Nosotros creemos en la gracia de Dios, por gracia somos salvos y usted puede ser salvo si usted levanta su mano y nos lo hace saber. Si Dios le habló en su corazón en esta mañana, puede levantar su mano y decir: Dios me habló en esta mañana, yo quiero ser una protección a la iglesia, yo quiero ser fiel a la iglesia, yo quiero servir en mi iglesia, quiero hacerlo. Voy a hacer una oración y con esta oración vamos a terminar. Señor Jesús, le damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque, Señor, tenemos una iglesia, Señor, y, Señor, no ocupamos escondernos para poder congregarnos. Señor, si vemos una necesidad en nuestra iglesia, Señor, ayúdanos a actuar, Señor, a hacer algo por la iglesia, a ver como tú, Señor Jesús, mirabas, Señor, y tenías compasión y actuabas, Señor. Gracias le damos por este momento que nos da, Señor, en donde podemos venir a aprender de tu palabra. Ayúdanos a amar a nuestra iglesia, a querer, Señor, nuestra iglesia.
Señor, a guardarnos como iglesia, Señor. Gracias le damos por este momento especial en Cristo Jesús. Amén. Puede regresar a su lugar y le voy a dejar el lugar al hermano Santiago. Adelante, hermano Santiago.